es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Como el vasto firmamento, como el insondable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Heladas cordilleras, de playas de coral, de etiópicas riberas, del mar meridional, nos llaman afligidas a darles libertad. Naciones sumergidas en densa oscuridad, nosotros alumbrados de celestial saber, a tantos desgraciados veremos perecer.
hacia Jesús. Prepare corazones, enseñe su verdad en todas las naciones, según su voluntad. Amén. A nuestro Padre Dios, alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió, en quien confío yo, gloria a Él. Muy buenas noches, hermanos. Ya estamos transmitiendo nuevamente desde la ciudad de Puebla Palabras de Vida Eterna. Nos da mucho gusto estar con ustedes nuevamente hoy, 21 de abril del 2021, ¿es correcto? Es 21 de abril del 2021. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Transmitimos desde la ciudad de Puebla Palabras de Vida Eterna. Ojalá y este programa resulte de edificación para todos nosotros. Me da mucho gusto en esta noche nuevamente estar con mi hermano Josué. Hermano, buenas noches. Igualmente, mucho gusto estar, primeramente, gracias a Dios con ustedes, con todo el grupo de Palabras de Vida Eterna. Me refiero a los que venimos porque está restringida la venida, Así es. pero con todo el agrado y así mismo también con el propósito de que lo que se diga en esta noche sea edificante para todos los que nos escuchan, para ustedes hermanos y para nosotros. Ya hemos pues examinado un poco el tema, pero queremos también compartirlo. Así es, pues nos da mucho gusto, les decíamos hace un momento, estar nuevamente con ustedes. Como saben, hay restricciones sanitarias, por eso solo estamos 2 personas en la mesa. Estamos reduciendo el número de personas que llegamos a transmitir, pero bueno, finalmente Dios nos ha concedido nuevamente estar con ustedes. El día de hoy, hermanos, estamos transmitiendo por Facebook, estamos transmitiendo también, o tenemos contacto con ustedes vía WhatsApp. Quieren mandar algún mensaje por WhatsApp, es al 22 29 30 23 27. Allí pueden mandar los mensajes de WhatsApp que ustedes necesiten o quieran enviar. Y también nos pueden ver o pueden ver este programa en repetición por YouTube. Vamos a pedirle a nuestro hermano Josué que nos lleve a Dios en una oración y de esta manera estaremos iniciando el programa. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre en oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor bendito, que nos concedas el favor de esta misericordia, de estar delante de ti nuevamente en este día. Gracias porque nos das esta bendición y de la misma manera rogamos, Señor, también que esa bendición sea derramada sobre cada uno de tus hijos, los cuales nos escuchan, nos ven, Señor, que ellos también puedan tener esa dicha y esa gracia, Padre, que tú nos concedes cada vez que nos das la vida. Que podamos aprender en esta noche, Señor, más de lo que tú deseas que sea nuestra fe, de lo que debe ser la doctrina que tú nos has transmitido y dado por medio de tus santos hijos y así mismo también por nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu. Que sea de edificación para todos los que oyen. Bendice a cada uno. Sabemos que hay muchos problemas, sobre todo de salud en estos días. Te rogamos, Señor, que tú seas en tu grande misericordia con aquellos que se encuentran enfermos y asimismo con los que no están, para protegerlos. Guárdanos durante esta noche y guíanos, Señor, en todo lo que tengamos que decir para que sea conforme a tu voluntad. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, vamos a iniciar en esta noche con seguimos tratando esta serie de temas relacionados con grupos sectarios y haciendo una revisión breve de sus doctrinas. Y el día de hoy nos toca revisar la que se relaciona con el grupo que se denomina Testigos de Jehová. A modo de introducción muy breve, porque ahora nuestro hermano Josué va a profundizar en el tema. Bueno, pues este grupo surge por ahí de inicios del 1900.
son personas anabaptistas, son personas presbiterianas las que lo inician. Básicamente ellos hacen una nueva interpretación de la escritura, generan una nueva traducción, y esto ha derivado en una serie de doctrinas equivocadas de las que ahora vamos a empezar a hablar. Sí, es como en algunos otros grupos vemos un poquito desviado lo que es la interpretación. El caso que vimos la semana pasada pues fue el de los mormones y vemos que ellos inclusive tienen otro libro. En el caso de los testigos de Jehová, más o menos parecido a los mormones, no le dan el peso de autoridad que tiene la Biblia en el sentido de que tienen muchos escritos, mucha literatura que se basa a la interpretación de lo que son las Sagradas Escrituras y las doctrinas que ellos practican. Por eso nosotros nos vamos a encontrar, son personas que continuamente, bueno, no ahorita por lo de la pandemia, pero continuamente podríamos ver en las calles, tocando las puertas, llevando sus folletos, enseñando sus doctrinas. Y siempre veíamos en ese tipo de literatura imágenes muy bonitas, muy hermosas, de lugares en los cuales el hombre juntamente con las fieras está conviviendo, debido a que ellos consideran dentro de una de sus doctrinas que esto que nosotros conocemos ahora como el planeta Tierra, como el lugar donde vivimos, va a ser todavía existente tal como lo conocemos en un futuro, y que en ese futuro, donde lo que nosotros conocemos ahora va a seguir existiendo, habrá esta convivencia y esta armonía entre los seres animales feroces, peligrosos, que ahora no podemos acercarnos, como los leones o cualquier otro animal de este tipo, y que esa armonía va a durar, pues ahora sí que ya eternamente, pero aquí en la tierra. Entonces ellos consideran que ese reino que Dios predijo que iba a ser instituido todavía no está aquí en la tierra, sino que va a ser posterior a todos los eventos que han de desarrollarse, según lo marca el Apocalipsis, y que a partir de todo ese desarrollo de sucesos, que muchas veces se menciona como el Armagedón y otro tipo de cuestiones que sucederán, entonces se tendrá ese lugar hermoso y deseable para algunos, porque será de la misma manera como la conocemos aquí en la tierra, algo así parecido al Edén primitivo, ¿no? Ese es el concepto que ellos tienen respecto de ese reino que ahora todavía no existe, pero que posteriormente existirá físicamente. Así es, en referencia a esta doctrina, la doctrina sobre el reino, ellos predican precisamente lo que decía nuestro hermano Josué y hacen una diferencia. Ellos dicen que algunos, los 144,000, que ya hablaremos más adelante de ellos van a reinar con Jesús en el cielo, y todas las demás personas que hayan sido fieles se van a quedar en la tierra, y es la imagen de la que describía nuestro hermano Josué a su momento, del hombre conviviendo con las fieras en una relación armónica, con fieras salvajes en una relación armónica. Esta doctrina es totalmente ajena a la escritura, no encontramos ninguna referencia bíblica a esto. Por el contrario, nosotros encontramos otra doctrina totalmente diferente que está explícita en la palabra de Dios. Sí, básicamente, la Biblia enseña que el reino que Dios vino a establecer es terrenal, es físico. La respuesta es no. Cuando nuestro Señor Jesucristo se encontraba delante de Pilato, le dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Cuando nuestro Señor Jesucristo ahora en Juan capítulo 17 también dice que nosotros, aunque vivimos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Cuando habla el apóstol Pablo también en 2 Corintios en el capítulo 5 nos dice que si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos un tabernáculo no hecho de manos allá arriba en los cielos. Entonces, todo lo que corresponde a la doctrina del Nuevo Testamento, tal vez habrá en el Antiguo Testamento algunos versículos los cuales se malinterpretan, pero toda la doctrina que viene a darnos nuestro Señor Jesucristo nos dice claramente que este reino no va a ser de la manera como se piensa físico, no va a ser de la manera como ellos enseñan terrenal, y no va a ser eterno. ¿Por qué? Porque lo que físicamente nosotros conocemos
tiene un fin, según lo habíamos visto también en 2 de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 7 al 11. Así es, en ese versículo que nuestro hermano acaba de referir, habla con toda claridad de la destrucción de la tierra y todos los elementos que en ella hay. Así que, teniendo esto claro, entonces lo que nosotros debemos saber y confirmar con ustedes es que, bueno, la doctrina del Nuevo Testamento habla, por ejemplo, nosotros encontramos ahí en los primeros capítulos de los Evangelios, nosotros encontramos a Juan el Bautista predicando acerca del reino de los cielos y que ese reino se estaba acercando. Nosotros encontramos múltiples referencias en los evangelios haciendo referencia al reino y cómo el reino iba a ser establecido, e incluso hay un texto que señala y refiere que el reino sería establecido y que muchos lo verían antes de que murieran. Y esto nosotros lo encontramos, esto nosotros vemos que sucedió allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando el apóstol Pedro por primera vez empieza a hacer una predicación y empieza a hablarles a los judíos respecto de lo que ellos habían hecho con nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí nosotros vemos el establecimiento de la iglesia como tal. Asimismo, también nuestro Señor Jesucristo, antes de ser elevado al cielo, habló con los apóstoles durante esos 40 días en los cuales todavía permaneció aquí en la tierra acerca del reino. Entonces, esa promesa que había hecho en Mateo capítulo 16, versículo 19 a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, se ve cumplida al momento de que Pedro expone el Evangelio lleno del Espíritu Santo y empiezan también las personas a reconocer a Jesucristo como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios. Entonces, todo esto que nosotros vamos viendo es demostración de que ese reino ya fue establecido, que ese reino ya no se volvía a pedir como lo haría en la oración modelo nuestro Señor Jesucristo, venga tu reino, sino al contrario, tanto el apóstol Pablo como también los apóstoles mencionaron a ese reino de una manera ya establecida, ya presente. Así es, y con estos comentarios breves que si ustedes necesitan profundizar, allá en sus congregaciones le pueden preguntar al hermano que esté al frente de la congregación o a los maestros. En el caso de Vicente Guerrero, bueno, pues se pueden acercar a nuestro hermano Josué, a nuestro hermano Ciel. En el caso de Manzanilla, bueno, pues se pueden acercar a nuestro hermano Armando, si alguno de ustedes desea profundizar en este conocimiento o en estas enseñanzas. Vamos a irnos a nuestro ¿es cápsula o corte, hermano? Cápsula, hermano. Es nuestra primera cápsula y después nos vamos a un corte y regresando estamos con ustedes en Palabras de Vida. Buenas noches, hermanos y amigos, bienvenidos a esta cápsula donde analizaremos versículos de la Biblia entendiéndolos mediante los usos y costumbres de las tierras bíblicas. El versículo que vamos a analizar es Lucas 2:8. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lo que analizaremos en esta ocasión es el hábito de velar. Los hebreos de Abraham fueron regularmente nómadas y vivieron en campamentos, lo cual los ponía en una situación vulnerable ante el riesgo de ataques de salteadores o ladrones. Lo mismo pasaba con aquellos pastores que se quedaban durante la noche en regiones apartadas cuidando al rebaño de fieras. Por esto era necesario que los pastores o siervos en los campamentos velaran, es decir, estuvieran despiertos y atentos a los posibles ataques que regularmente eran efectuados durante la noche. Jacob hace mención de esta labor al defenderse de su suegro Labán en Génesis 31:40. De día me consumía el calor, de noche la helada y el sueño huía de mis ojos. La necesidad de velar por los riesgos de ataques en todas esas regiones y en esa época obligaba a todas las personas, campamentos o ciudades a estar siempre alertas para seguridad de la ciudad, del campamento o del individuo, lo que se hacía de manera alternada entre varios cambios de vigías que cubrían el cuidado de toda la noche. La actividad de velar también fue utilizada en el tabernáculo de reunión, pues según lo ordenó Jehová por medio de Moisés, el servicio en el tabernáculo debía ser dado las 24 horas del día. Así lo menciona Éxodo 27:20 y Éxodo 38:8. Esto asocia el velar a la diligente adoración y comunión con Dios y de la protección propia y común con los que la practican. Aunque el velar durante la noche no fue una actividad exclusiva del pueblo de Israel, es mencionada continuamente en los relatos bíblicos para referir cómo la diligencia o negligencia en la realización de esta actividad causaba la perdición o la salvación de los que la practicaban. Durante el periodo de los jueces se menciona a Gedeón atacando el campamento de los amalecistas al principio de la guardia de la medianoche, Jueces 7:19.
Los judíos dividían la noche en 4 vigilias que empezaban a las 6 de la tarde y duraban 3 horas cada una, terminando a las 6 de la mañana. David recrimina a Abner el no haber cuidado a su rey, pues permitió que él y Abisai llegaran hasta el centro del campamento donde Saúl dormía, porque los que velaban se habían quedado dormidos, exponiendo al rey y a todo el campamento a la muerte. 1 Samuel 26:12. Aunque Dios amonesta al hombre más a confiar en él que en sus propias fuerzas, según lo que menciona Proverbios 8:34, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. De todas maneras, no deja de exhortar a cada cristiano a velar, es decir, durante el tiempo que nos encontremos en el mundo, permanecer alertas, despiertos y atentos a los riesgos que pueden ponernos en peligro de muerte por las tinieblas del pecado en las cuales vivimos. Jesús lo dijo a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41. Asimismo, dijo nuestro Señor: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mateo 26:38. Permanezcamos pues atentos para nuestra seguridad espiritual y la seguridad de los que nos rodean, velando para el Señor. Que Dios les bendiga. Cantad un cántico nuevo, Cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad un cántico nuevo, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, 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 cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. cantad un cántico nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez. alaba a Cristo el Rey nuevo, Cantadle con alta voz, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y en alta voz, cantad a Dios otra vez, cantad a Dios y cantad a Dios otra vez. Ya estamos, hermanos, de vuelta en Palabras de Vida Eterna y seguimos haciendo esta revisión de la doctrina de los testigos de Jehová. Y hoy, ahorita en este momento, nos va a hablar nuestro hermano José un poco sobre una doctrina un poco extraña. Quizás cuando ustedes si han tenido contacto con alguna persona que profesa estas creencias, habrán escuchado que Jesús no es Dios, sino, y ellos le han dado alguna, no sé cómo llamarlo, han dicho que Jesús es el arcángel Miguel. Por ¿Qué dice, hermano? eso estábamos hablando de que este tipo y muchos tipos de sectas lo que hacen es desviarse de la palabra y de la verdad para dar una interpretación propia, lo cual está prohibido por nuestro Señor. Entonces, una de las cosas que ellos dicen como posibilidad, porque en realidad pues es una posibilidad porque manejan otras versiones, en realidad Jesús es el arcángel Miguel, que llevó a cabo la obra del Señor al momento de ser encarnado y tomó el nombre de Jesús y el nombre de Cristo, porque en realidad Cristo significa Mesías. Entonces, según ellos, pues Jesús nunca mencionó o reconoció ser Dios, según ellos. Lo vamos a aclarar, es lo que ellos piensan. La Biblia no lo dice de esa manera y por eso tratan de dar este tipo de posibilidades ideológicas, de doctrinas cerradas. Entonces, este concepto de que Jesús pudiera haber sido un ángel es manejado como posibilidad por parte de esta secta. Entonces, tienen pues varias literaturas en las cuales mencionan esta doctrina o esta idea, esta ideología, en la cual descartan la posibilidad de que Jesús sea Dios
y por eso tratan de justificarla mediante esta explicación. Hay un texto en la Escritura, en el libro de Colosenses, que refiere que cuando venga el Señor bajará o vendrá con voz de arcángel y con sonido de trompetas. Entonces ellos, malinterpretando este texto, ellos dicen, pues si viene con voz de arcángel, entonces sí, es el arcángel Miguel. Lo que nosotros encontramos claramente en toda la Escritura, pero particularmente en el libro de los Hebreos, si nosotros lo leemos con cuidado, Hebreos capítulo 1, capítulo 2, nosotros vamos a encontrar que allí se hace una comparativa de lo que es el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, con los profetas, con los ángeles, y el Señor es colocado en un nivel muy superior a cualquier ser. Nuestro Señor Jesucristo es colocado como Dios. Nosotros lo encontramos en varias partes de la Escritura, en donde Jesús es referido como Dios mismo. El nombre de Emanuel, por ejemplo, quiere decir Dios con nosotros, por ejemplo, ¿no? Como muchas otras citas de las que ahora nos va a hablar nuestro hermano Josué. Sí, claro, está claro que también debemos de aclarar que la función de este arcángel llamado Miguel en realidad es muy diferente al propósito por el cual nuestro Señor vino a este mundo. Entonces, debemos de entender que las intervenciones en las cuales se menciona al arcángel Miguel es como aquel general que batalla las peleas de Dios, aquel general que dirige las huestes celestiales y se ha enfrentado en algunas ocasiones contra Satanás. Esto lo menciona desde el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis y asimismo también en la carta de Judas. En la carta de Judas, en el versículo 9, menciona que él contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. En los otros menciona que él y todos los ángeles guerrean contra Satanás y lo vencen. Entonces, es muy diferente el propósito y la función que tiene el arcángel Miguel al propósito y la identidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Jesús nunca dijo ser Dios. Muchas veces. Nosotros tal vez directamente, porque mucha gente dice, ¿dónde dice textualmente que Jesús dijo que era Dios? Tal vez de esa manera no lo vamos a encontrar, pero podemos nosotros citar muchos versículos en los cuales nuestro Señor Jesucristo dice antes que Abraham fuese, yo soy. Y la palabra o esa expresión yo soy solamente se utilizaba para referirse, en este caso, a Jehová. Entonces, esa fue una de las ocasiones en las cuales nuestro Señor Jesucristo dijo su identidad y posteriormente también cuando Él se hace, dice, semejante a Dios, llamándose también como su hijo, dice que quisieron apedrearlo. ¿Por qué? Porque se hacía igual a Dios. Otra de las ocasiones que nosotros encontramos es en la tentación, en Mateo capítulo 4. Una de las cosas que Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo es: todo esto te daré si postrado me adoraré. Debemos de recordar una cosa: la adoración solamente se debe dar a una entidad, y esto es a Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos de comprender de la expresión en la respuesta de nuestro Señor Jesucristo es a quién se está refiriendo. Cuando Cristo está siendo tentado por Satanás mediante estas riquezas, responde nuestro Señor Jesucristo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. A quien estaba siendo tentado era Jesús, pero Él refiere esta parte de la Escritura en la cual habla de que está prohibido tentar a Dios mismo. Entonces, no lo dice directamente, pero a sí mismo también lo está diciendo de una manera indirecta, que no debía de hacerse esa tentación debido a su identidad. Entonces, tenemos muchos de estos versículos y otros en los cuales los apóstoles mismos reconocen a nuestro Señor Jesucristo. Entre ellos Judas, después de la resurrección, cuando se encuentra con nuestro Señor Jesucristo y que él había mostrado en su primera momento, cuando sabe de su resurrección, incredulidad. Jesús se le muestra y le dice: mete tu mano en mi costado, mete tu dedo aquí en el hoyo de mi mano y no seas incrédulo, sino creyente. La respuesta... Es el caso de Tomás, ¿no? Ese es el caso de Tomás. Es el caso de Tomás. Ajá, sí. Es que dijiste Judas. Perdón. Es el caso de Tomás. Sí. Y Tomás hace una expresión directa: Señor mío y Dios mío. Entonces,
No es el único que habla respecto de esto. También el apóstol Pablo dice que Cristo es el Dios verdadero y muchos de ellos también lo vuelven a mencionar. Y hay que señalar y dejar bien claro que estaba estrictamente prohibido que nadie se arrogara el nombre de Dios o se arrogara la personalidad de Dios. Y Jesucristo lo permitió en muchas ocasiones. Es más, otro texto que me viene a la mente es cuando le dice, muéstranos al Padre. Y le dice, tanto tiempo he estado entre ustedes y no me han visto. Entonces, esta idea de que Jesús es el arcángel Miguel, pues es totalmente equivocada y nos lleva a la siguiente doctrina que predican los testigos de Jehová, referida a que ellos no creen en la Trinidad. Ellos dicen, esta doctrina de la Trinidad es totalmente equivocada, es una herejía. Así lo entienden los testigos de Jehová y dicen que lo que nosotros hacemos al creer en la Trinidad es una herejía porque entonces tendríamos 3 dioses y no uno. Debemos mencionar, hermanos, que esta idea de la no Trinidad no es ni siquiera de ellos, no es de Russell ni de Rutherford, que son los que iniciaron este movimiento, sino esta doctrina de la no Trinidad viene desde por ahí del año 300 y la estableció un señor que se apellidaba o se llamaba Arrio. Él desarrolla esta idea de que no puede haber 3 dioses y que por lo tanto Jesucristo no es Dios, es un ser creado, que el Espíritu Santo no es Dios, es la fuerza activa y solo hay un Dios, el Padre. ¿Qué decimos a esto, hermano Josué? Bueno, nosotros debemos de ver la Biblia desde la perspectiva que también la Biblia se muestra, ¿no? O sea, en el caso de las personas que tratan de interpretarla, como el caso de esta secta, lo que busca es, pues, entender, en este caso, la divinidad desde un punto de vista humano o terrenal. Y por eso mencionan un versículo en el cual Esteban, cuando es apedreado, dice que ve al Hijo de Dios a la diestra del Padre. Entonces, dice, lleno del Espíritu Santo, él también tuvo esta visión antes de morir. Entonces ellos dicen, ¿cómo puede ser un solo Dios si está a un lado? Y si a la vez también nuestro Señor Jesucristo estaba aquí en la tierra antes de ser crucificado y le dice al Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿A quién se dirigía si Él es Dios? Lo que nosotros debemos de entender es básicamente que Dios, en el caso de la doctrina de la Trinidad, se manifiesta mediante 3 personalidades diferentes, las cuales cada una de ellas se les dan los atributos de Dios. En este caso, la creación, asimismo como la omnipotencia, la omnipresencia, la omnisciencia. Entonces, en el caso de nuestro Señor Jesucristo hay muchos versículos en los cuales se menciona precisamente esas características que Él posee. Una de las profecías que se mencionan en el Evangelio de Mateo en el capítulo 1, versículo 23, dice que Isaías, al hablar de Cristo, al hablar de Jesús, decía que iba a tener que tener el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, esa identidad y esas características son las que no comprenden bien estas personas que enseñan este tipo de ideología de no pueden existir 3 personas diferentes, porque entonces serían, en lugar de un solo Dios, serían 3 dioses. Y si nosotros lo comparamos con nuestra naturaleza, podemos entenderlo mejor, porque ellos tampoco creen en esa naturaleza espiritual. Pero cuando nosotros sabemos lo que la Biblia dice, que nuestro espíritu, alma y cuerpo deben ser guardados hasta el día del Señor, entendemos que una parte, que es esta física, soy yo, Sí. pero también dentro de mí hay algo que me anima, que es el alma, y algo que también dirige mis razonamientos y mis decisiones, que es el espíritu. Entonces, todo esto hace un conjunto y una unidad de la cual yo no puedo decir que este cuerpo no soy yo, si hay 3 entidades en mí, ni tampoco que hay un espíritu que no soy yo, porque los 3 conforman esto que yo en completo o en unidad vengo representando como un solo ser. Lo mismo pasa con la Trinidad. Cada uno de ellos tiene diferentes personalidades en este caso, pero también tienen los mismos atributos y son puestos también en las mismas actividades, tanto creadoras como también en las mismas características, en este caso de omnipotencia, omnipresencia, eternidad,
en cada una de ellas, por lo cual esto unifica también el sentido de que no son diferentes, sino uno solo, desde el concepto, desde el Génesis, cuando hablan, en este caso, cuando se va a crear al hombre, diciendo hagamos al hombre, y asimismo también cuando en el Nuevo Testamento nos enseña que Juan en el capítulo 1, que el verbo era desde el principio y el verbo estaba con Dios y el verbo asimismo era Dios. El verbo era Dios, esto es Juan 1:1, y ahí está con todas sus letras. Nosotros podemos de alguna manera reforzar esta idea con este versículo de 1 de Juan 5:7 que dice así: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres, ya más claro no se puede, dice, y estos tres son uno. Con esta idea, hermanos, nos vamos a ir a nuestro segundo corte y en un momento estamos de vuelta con Palabras de Vida Eterna. Ame uno al otro, amor es el que ama es nacido de Dios. Conoce a Dios, conoce a Dios, es Dios. Uno al otro, el que ama el que no ama no conoce a Dios, pues Dios es amor, Dios es amor. Ame uno al otro, el amor es Dios, el que ama es nacido de Dios, y conoce a Dios. Dios es amor, Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Conmigo sé, Señor, cuando clamo, sé conmigo cuando temo, siempre sé conmigo, Dios. Señor, toma mi corazón,
quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor. Cada momento en mi vida confiar en tu bondad y amor, siempre luchando por ser para ti un grato olor, Señor. Toma mi corazón, quiero poner a tus pies mi ser, mi voluntad, mi amor. Ya estamos de vuelta, hermanos, con Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Vamos a seguir haciendo esta revisión de las doctrinas que enseñan de manera equivocada a los testigos de Jehová, y en este momento vamos a revisar esta que tiene que ver con que el Espíritu Santo no es una persona, sino más bien es la fuerza activa de Dios. ¿De dónde sacaron este concepto de la fuerza activa? No lo sé. Sin embargo, hacen comparaciones muy burdas, muy incorrectas, muy imprecisas. Comparan al Espíritu Santo con la energía eléctrica, comparan al Espíritu Santo con ondas de radio. Es decir, lo que dicen es, bueno, el Espíritu Santo es la fuerza de Dios, no es una persona. Más bien, si lo podemos equiparar a algo, sería a la fuerza, a la electricidad que cumple alguna función. De ese tamaño es la enseñanza. ¿Qué decimos al respecto? ¿Qué enseña la Biblia, hermano Josué? Es precisamente lo contrario. Cuando nosotros vemos la actividad del Espíritu Santo, pues vemos que hay, como decíamos, una personalidad. En este caso, cuando los apóstoles, por ejemplo, tienen que escoger a los primeros diáconos, el Espíritu Santo era también el que los dirigía. Eran llenos del Espíritu Santo para hablar la palabra. Mateo capítulo 10 nos lo menciona, cuando los apóstoles son enviados a predicar, el Espíritu era el que les revelaba la verdad. De la misma manera, cuando el Señor les dice que Él tiene que irse y les enviaría otro consolador, también ahí menciona precisamente que Él les iba a recordar. Entonces, esto de una fuerza es totalmente contrario a las características que muestra. Y nosotros vamos a Hechos en el capítulo 13, ahí mismo el Espíritu Santo dice que les habló a los que estaban en Antioquía diciéndoles apartarme a Saulo y a Bernabé para la obra que yo les he enviado. Entonces, tiene características en las cuales se comunica con el hombre. También el Espíritu lleva a aquellos que esperaban el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento en el templo a una Guía, ¿no? profetisa que se llama Ana, porque les había dicho que no verían la muerte hasta que vieran al ungido de Dios, que era el Mesías. Entonces, esta relación que muestra el Espíritu Santo con los primeros cristianos no es de una fuerza, es de una personalidad que interactúa, en este caso, con los cristianos, dándoles dones, mostrando también su poder, también decidiendo en ciertas circunstancias por ellos. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo quería ir a cierto lugar a evangelizar y el Espíritu le dijo que no, y lo llevó hacia otro lugar para continuar el evangelismo. Entonces, las características que se mencionan del Espíritu de Dios, inclusive también el conocimiento que Él tiene de Dios, porque dice que el Espíritu de Dios es el que conoce todos los misterios de Dios. Entonces, estas características no son las que corresponden a una fuerza como tal, sino, como lo mencionamos anteriormente, a una personalidad. Así es. Además de esto, bueno, pues el Espíritu Santo tiene sentimientos, habla de que el Espíritu se entristece, el Espíritu Santo da vida, el Espíritu Santo regenera. Entonces, definitivamente la idea de considerar al Espíritu Santo tiene fuerza creadora. Definitivamente la idea de considerar al Espíritu Santo como una fuerza, como algo inmaterial, intangible, una energía que por ahí circula, pues es totalmente equivocada. Nosotros debemos considerar que el Nuevo Testamento nos refiere que todos los pecados serán perdonados excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y esta doctrina, así como está, literalmente es una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque se habla
mal de él en la medida en que se le baja de categoría, se le pone ahí como algo inmaterial, algo no como una persona, sino más bien como una fuerza. Y Ahora hay una cuestión ahí muy importante que sí quisiera anotar. La blasfemia en contra del Espíritu Santo es una cosa que no se perdona. así es, Entonces, estamos hablando de que si se blasfema una fuerza, no sé, es como blasfemar contra una mesa, contra la mesa o contra la algún luz, objeto, ¿no? ¿no? Estamos hablando de que está hablando en contra de una personalidad que puede ser entristecida, que puede ser ofendida, ¿no? Claro. Entonces, es un concepto que bíblicamente no cuadra con lo que la Biblia revela. Y retomando un poco regresándonos un poquito al principio del programa, yo les decía que los testigos de Jehová enseñan que cuando se establezca, cuando venga por segunda vez Cristo, va a llevarse a 144,000 elegidos y el resto de las personas que hayan sido fieles se va a quedar aquí en la tierra. Esto es lo que enseñan los testigos de Jehová y es una doctrina absolutamente equivocada. ¿De dónde la sacan? Bueno, pues la sacan del libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 5, en el versículo 9 y 10. Ahí se habla de los 144,000, pero bueno, pues entendemos nosotros que esta cifra es una cifra simbólica. Ellos dicen no, esta cifra es literal y por eso quiero yo ir precisamente a esa lectura y luego darle la palabra a nuestro hermano Josué para que nos explique qué parte de esto es literal, qué parte de esto es simbólico. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, hermano. Capítulo 7. Perdón, Sí. capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Dice, después de esto, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y arriba, es lo que les leí ahorita, es el versículo 9, les voy a leer un poquito hacia arriba. Dice, y oí, dice el versículo 4, el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel, de la tribu de Judá 12,000, de la tribu de, y etcétera, etcétera. Ahí mete a todas las tribus y luego, después de esto, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar. Bueno, entonces esta idea que mencionan las personas que creen esta doctrina, que son los testigos, nuevamente volvemos a decir una mala interpretación de la escritura. Recordemos que para empezar Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. Así es. Entonces, interpretar literalmente el hecho de tanto el número como las personas es incorrecto, debido a que siempre va a tener un simbolismo tanto la personalidad como la cantidad que se menciona. Si son de las 12 tribus, son 12,000 de cada uno, pero no quiere decir que no incluya a todos los demás que eran judíos, porque una de las características que tiene aquí los 144,000 son personas que no se contaminaron en el mundo por medio de la relación sexual. Y si eso es cierto, entonces quiere decir que todos aquellos que fueron patriarcas, porque estuvieron casados, entonces no van a estar en el cielo. Y recordemos que una de las cosas que ya hemos estudiado mucho es que Dios quiere que llevemos a cabo el matrimonio. Como recomendación siempre es importante, sobre todo para evitar el pecado, la fornicación, y no es una característica que menciona aquí de los 144,000. Entonces, Entre ellos, perdón, los apóstoles quedarían fuera. también quedarían fuera Todos los apóstoles quedarían fuera, quedaría fuera Moisés, quedaría fuera Abraham, quedarían fuera todos ellos, Todos porque los no había tribus de Israel en esos días, ¿no? Aparte de eso, pues las tribus de Israel se forman después de 400 años de cautiverio en Egipto. Entonces están descartando básicamente a todos los patriarcas y eso pues es una idea contraria a la palabra del Señor, Claro. porque de ahí viene nuestra promesa desde Abraham, no Sí. solo la nuestra como gentiles, sino principalmente la del pueblo de Israel. Entonces esto es una doctrina totalmente contraria al contexto general de la doctrina bíblica. Entonces, ¿quiénes son las personas que se encuentran delante del trono? La respuesta la dan también en el capítulo 7. Todos aquellos que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero y que han salido de la gran tribulación. Entonces,
Si nosotros analizamos de la manera como está descrito el contexto, no solamente los 144,000 se encuentran en el cielo. Todo el Apocalipsis menciona también muchas otras personalidades en el cielo y delante del trono. Pero en este particular caso, toda esa multitud, dice, es de todas las naciones, de todas las tribus y de todas las lenguas, delante del trono, alabando al Señor. ¿Y quiénes eran ellos? Los que habían lavado sus ropas en la sangre del Cordero, en donde se encontraban también juntamente con esos 144,000 en el cielo alabando a Dios. Entonces, el concepto realmente como tal es un concepto contradictorio que solamente pues se toma de una porción muy, muy específica y que no toma en cuenta el contexto general, el cual sí explica claramente que no solamente estas personas tuvieron acceso a estar delante del Señor. Sí, de hecho, hace muchos años, para ejemplificar un poco esta doctrina, me tocaba platicar con un testigo de Jehová y la pregunta con la que inicié la plática fue, oiga, ¿y usted cree que Pedro, el apóstol Pedro, va a estar en el cielo? Y la respuesta fue sí, ¿cómo no? Pues fue el apóstol Pedro. Le dije, pues según la doctrina de ustedes, no, porque el apóstol Pedro fue casado. Y uno de los requisitos para que estar en el cielo es que estos 144,000 no se hayan manchado, no se hayan contaminado con mujeres. Pero además, si lo tomamos el asunto así de literal, pues ni los mismos testigos de Jehová estarían en el cielo, porque son 144,000 y ahí en lista las tribus, ¿no? De cada tribu 12,000. Y ellos no pertenecen a esas tribus, consecuentemente, ellos mismos quedarían fuera del reino, del cielo, pues en el cielo. Y bueno, hermanos, pues una vez que hemos explicado, hemos hablado un poco de esta doctrina de los 144,000, insisto, si desean profundizar, si necesitan profundizar porque estén evangelizando a algún testigo de Jehová, o si alguien les ha preguntado sobre esto, pueden ustedes acudir con el maestro o alguno de los maestros de las congregaciones, o ustedes mismos, hacer esta búsqueda, este análisis de la palabra de Dios para poder, como dice la Escritura, presentar defensa ante cualquiera que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. De esta manera, hermanos, estamos concluyendo Palabras de Vida Eterna desde Puebla. Les agradecemos mucho el favor de su atención. Hermano Josué. Pues gracias a Dios, gracias a ustedes por la atención, hermanos, y por el tiempo que nos permiten estar también llegando con esta información que esperamos les sea de utilidad y que pueda también ser de edificación en el momento indicado para otra persona. Hermano, nos despide usted en la oración y de esta manera estaremos concluyendo Palabras de Vida Eterna. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nos dijimos a ti, Padre, agradeciéndote nuevamente que nos hayas concedido el favor de poder servirte, dando la palabra a tus hijos y asimismo a nuestros amigos que nos escuchan, rogándote, Padre, que sea también para edificación y bendición de los que oyen. Que también la verdad tuya pueda ser transmitida por ellos, aquellos que la necesitan, y que la verdad pueda también liberar a todos aquellos que todavía están errados, andan en el camino fuera de lo que tú nos has enseñado, y que de la misma manera, Padre, a cada uno de los que escuchen tu palabra puedan tener un corazón abierto y también sincero y tierno delante de tu palabra. Bendice, Señor, a todos los que nos están escuchando, y así si hay necesidades en ellos, te rogamos que tú proveas y des, Señor, según lo que cada uno necesite. Despídanos con bien durante esta noche donde nos dirigimos, y así, Padre, bendice los alimentos que ya están preparados y que tú nos has dado por tu grande misericordia. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Amén. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos. Se contenta el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos. Bienvenido, bienvenido, los hermanos de aquí nos gozamos en decir, bienvenido, bienvenido, al volvernos a reunir, bienvenido.